Hola, mi querida audiencia, ¿cómo están? Saludándolos con el gusto de siempre, su servidor Raúl Monter. Y hoy estamos conectados hasta Canadá. Hasta allá estamos con nuestro amigo Carlos Rojas, que es el coordinador de la red Migrantes MX, que ha venido haciendo un trabajo desde hace muchos años con el objeto de proteger y beneficiar y auspiciar todas aquellas mejoras que sean necesarias para nuestros paisanos que emigran a Canadá buscando pues mejores condiciones de vida. Mi querido Carlos, bienvenido. Muchas gracias por tu presencia el día de hoy en esta emisión. No, al contrario, Raúl, muchas gracias por la invitación. Un placer. Muy bien, Carlos. Oye, pues platícanos porque hay muchas novedades. Tengo entendido que hay un tema que no es reciente, sino que se ha venido posponiendo al paso de los años en relación a un acuerdo celebrado entre el gobierno de Canadá y el gobierno de México para que los mexicanos que vayan a trabajar a Canadá estén, pues, de alguna forma dentro de un marco de un acuerdo internacional entre ambos países. Pero dicho documento, todo parece indicar que lejos, digo, sí los beneficia, pero hay muchas injusticias, hay muchos temas que se han quedado ahí en la oscuridad y que realmente están perjudicando a nuestros paisanos. ¿Qué nos puedes platicar, Carlos? A ver, dinos. Así es, mi estimado Raúl. Mira, el tema es el siguiente. De hecho, México y Canadá celebraron en los años 70, el año 74, si mal no estoy, un acuerdo para intercambiar, para mandar trabajadores agrícolas. Cuando termina el programa Bracero con Estados Unidos, por los abusos y los problemas que había en tratamiento a los trabajadores, México abre una nueva vía con Canadá. Y este acuerdo dice que cada año una cierta cantidad de mexicanos pueden venir a trabajar como trabajadores temporales a el campo, a fábricas, a procesadoras de alimentos, de carnes, de mariscos. Este programa en sí es un programa Tengo que ha entendido, funcionado. Carlos, que también hasta mujeres que iban a trabajar a las casas como trabajadoras domésticas, ¿verdad? Así está, como asistentes en las casas. De hecho, también este programa, hay programas que también incluyen a mujeres que vienen. En su mayoría, las personas que vienen a ayudar en las casas son de Filipinas. Hay de gente de todos lados, por supuesto, pero también es de Filipinas. En el caso particular de los trabajadores agrícolas, vienen gente de Guatemala, de México. México, sobre todo, es la mayor parte, 60-70%, y gente de Guatemala, Jamaica y de algunos otros países que se han ido sumando. Ahora bien, el programa de trabajadores agrícolas temporales es un programa muy interesante que le permite a mucha gente tener trabajo de este lado y ganar en dólares canadienses, que si bien no es tan poderoso como el dólar norteamericano, te rinde más o da más pesos por dólar que lo que ganarías en México. El gran problema es que este acuerdo deja que los trabajadores lleguen acá a Canadá sin tener acceso a la posibilidad de cambiar de empleador. Es decir, llegan con el empleador y si hay un problema con ese empleador, si el empleador no los trata bien, si el empleador decide que hay más trabajo que hacer o cosas que tengan que hacer, pues el trabajador realmente no tiene mucha posibilidad de quejarse o de decir no. Perdón, Carlos, que te interrumpa. ¿Qué qué periodo cubre este contrato? ¿Desde cuándo llegan los trabajadores mexicanos y hasta cuándo están? Mira, los trabajadores mexicanos suelen llegar a inicios del año, enero, febrero, marzo, a diferentes partes de Canadá, Columbia Británica, a las provincias marítimas y aquí a Quebec, por supuesto, Ontario. Y se van aproximadamente en esas alturas, septiembre, octubre, ya empiezan a retirarse. De hecho, el periodo más intenso O sea, es estamos hablando de aproximadamente unos 8 o 10 meses.
Así es. Es en el caso de los trabajadores mexicanos. En el caso de los guatemaltecos, hay algunos que se pueden quedar hasta 2 años. Pero en el caso de los mexicanos, llegan a inicio de la temporada y se van al final. Llegan un sábado, un domingo y el lunes están trabajando, terminan el viernes y el sábado están en el vuelo de regreso. Hay gente que ha estado aquí 30 años viniendo y que no conoce la ciudad o que no ha tenido mayor oportunidad de arraigo. Hay el problema que hay con regresando al problema de los contratos, es que no tienen acceso a la posibilidad de cambiar de patrón y eso los deja indefensos de alguna forma, porque tienen que depender de la buena voluntad de esa persona. Hay algunos que les va muy bien, hay algunos a los que no. En el caso, además, tampoco tienen la posibilidad de unirse a sindicatos, de tener una unión, un sindicato que pueda defenderlos. Es decir, los mexicanos están siendo llevados, se les negó, se arma este contrato en el cual pueden venir a Canadá, pero no tienen las mismas provisiones de ley que se les otorga en México por la Constitución. Eso es un gran problema que inclusive en el gobierno canadiense se ha reconocido y que han estado buscando formas de subsanarlo. En este caso particular, una ONG, la Asociación para la Defensa de Trabajadores de la Casa y de la Granja, interpuso el día 14 de septiembre una demanda para que se cambie la constitución canadiense y se pide que se otorgue a todos los trabajadores, a todas y a todos los trabajadores en territorio canadiense, las mismas condiciones, sean canadienses o sean mexicanos, que todos puedan cambiar de empleo y que todos puedan tener el derecho de asociación, entre otras cosas. Esto ha sido un litigio estratégico. Se ha decidido empezar por aquí porque creemos que es el punto neurálgico desde el cual se va a permitir mejorar las condiciones de vida y trabajo. Y déjame aclarar, no estamos en contra del programa. La idea no es terminar el programa, la idea es que los trabajadores puedan venir y estar con buenas condiciones de trabajo y ser tratados con dignidad como las personas importantes que son esenciales para la economía canadiense, esenciales para la economía mexicana, porque de esos dólares viven muchas comunidades, y también para Estados Unidos, porque el 60%, más del 60% de la producción agrícola en Canadá se envía a Estados Unidos. Entonces, al final del día, esto es un tema de Norteamérica como tal. Ok. Oye, pues esto suena así como una jugada de póker cerrado, en la cual evidentemente el gobierno de Canadá y los empleadores tienen las cartas ganadoras, pero no los empleados. Lamentablemente así es, los empleados, fíjate, hay diferencias en sectores. Por ejemplo, en el sector petrolero, los trabajadores que llevan a trabajar a lugares aislados, cada 2 semanas les pagan vuelo de regreso, muchos de ellos a Estados Unidos, hasta su casa, y los vuelven a volar de regreso 2 semanas después para que trabajen 2 semanas continuas. Y además viven en trailers, que son lugares de primer nivel, con casi un tráiler para cada uno de ellos, viven haciendo pares, con comida, todo pagado. Y en el caso de los trabajadores agrícolas, viven hacinados, viven en habitaciones que son para 2 personas, puedes encontrar hasta 8 personas en literas de 4 niveles, una sola estufa, 2 estufas, las casas todas desgastadas, sin espacios para cocinar, sin tiempo ni posibilidad para cocinar, porque además hay que reconocerlo, los paisanos vienen a trabajar 14, 16 horas al día, 6 días a la semana, durante 8 o 9 meses. Entonces, la verdad es que es una ironía que las y los trabajadores que son esenciales para las economías de Canadá, México y Estados Unidos no tengan, esos trabajadores que están cultivando la comida para los norteamericanos en general, los 3 países, especialmente Canadá y Estados Unidos, ellos están teniendo problemas de nutrición. No pueden alimentarse decentemente porque no tienen el tiempo, porque no tienen los medios, porque las cocinas son muy pequeñas. A veces 8 personas tienen que compartir un refrigeradorcito. Ya te imaginarás cómo se pone todo ahí empaquetado.
Muchas veces los trabajadores viven a base de sopas ramen, de esas deshidratadas, y Coca-Cola. Imagínate llegar al trabajo, a la casa después de 16 horas en el campo. Lo único que tienes ganas es de comer algo, echarte un refresco y a dormir. Entonces, Oye, y esto está muy mal. eh, y lo peor del caso es que durante la pandemia fue el catalizador que nos permitió que se expandiera y que la prensa viera lo que sucedía. Eh, Muchos medios tomaron los casos de trabajadores agrícolas que fallecieron por estar en condiciones que no eran las adecuadas. De hecho, uno de los primeros casos, si no es que el primer caso que se dio aquí en Ontario, cerca del consulado mexicano de Leamington, se dio en una granja donde se sabía que habían enfermos, pero la granja decidió no decir nada y esos 3, 4 días de detenerse permitió que se expandiera el brote y 3 personas murieron, 3 trabajadores agrícolas murieron. Hay otras personas que murieron en los aeropuertos. Al llegar al aeropuerto se les mandaba a departamentos a hacer su cuarentena o cuartos de hotel y pues hubo alguna persona que se dieron cuenta que había fallecido porque las cajas de alimentos afuera de la puerta se empezaron a apilar. Y de todo esto, debo decir, se ha estado documentando en los medios y se le ha informado al gobierno de México. Se ha hablado con María Luisa Alcalde, con su particular, eh, con la persona encargada del programa para Canadá, Dios, se me va el nombre ahorita, pero hemos hablado con ellos, hablamos con gente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Debo decir que al inicio tuvimos una relación muy dinámica y nos ayudaron mucho a socializar el tema. Luis Gutiérrez, pero recientemente pues hemos visto que no han avanzado. Cada año se les ha avisado, oye, va a haber la negociación del acuerdo, tienen que mejorar las condiciones. Durante la pandemia, Canadá estaba dispuesto a dar lo que se les pidiera y no hubo una solicitud de mejora en el contrato. Entonces aquí lo que tenemos que tener es corresponsabilidad y lo que interesa es mejorar las condiciones de vida de las y de los trabajadores, sean mexicanos, guatemaltecos, jamaiquinos. Por supuesto, como mexicano de origen, mexicano de nacimiento, me interesa que también los mexicanos tengan mejores condiciones de vida, porque es una ironía que los trabajadores agrícolas que vienen a trabajar a Canadá regresan a México, muchos de ellos a los 40, 50 años con problemas musculoesqueléticos dignos de una persona de 70, 80 años. Artrosis por la espalda, por las posiciones que tienes que estar agachado, problemas renales por la mala alimentación, por la falta de agua, por los muchos problemas que hay por acá. A final del día son estas comunidades las que están subsidiando a los grandes granjeros en Canadá. Y repito, no es la idea destruir el programa, la idea es mejorarlo. Sabemos que es necesario para Canadá, sabemos que es necesario para la economía de familias mexicanas, no del gobierno, y sabemos que es vital también inclusive para Estados Unidos. Así que aquí la idea es mejorar. Y déjame decirte algo, una de las grandes maravillas de vivir en una democracia es que aquí puedes retar al gobierno, meter una demanda y no tener miedo que te vaya a suceder algo o que te vayan a hacer bullying o que vayas a tener problemas en contra. Al final del día, esto fortalece las instituciones de este país. Carlos, me sorprende porque yo tengo entendido que Canadá es uno de los países que más se distingue y honra la defensa de los derechos humanos. Y aquí hay una violación total a los derechos humanos en estas condiciones de contratación de trabajadores temporales mexicanos que van a Canadá y no puedo entender que se está violando en primer lugar sus derechos individuales como trabajadores, en segundo lugar de salud, en tercer lugar un techo adecuado donde vivir y otros más derechos que se les están violando. Entonces, ¿por qué México ha permitido estas violaciones tan
flagrantes y sobre todo que en el gobierno actual se presume de que primero son los pobres, primero los mexicanos, y allá están sufriendo nuestros paisanos en Canadá. No lo entiendo. Pues mira, la verdad es que nosotros tampoco lo entendemos. Hemos informado de las condiciones a los gobiernos de Guatemala y de México. De hecho, déjame decirte, en noviembre del 2021, la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, Rosa González Azcárraga, elevó un punto de acuerdo que ayudamos a elaborar en la Cámara de Diputados, cuando recién empezaban, para exhortar a que se mejorase el acuerdo y a que explicaran qué medidas estaban llevando a cabo para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Y desafortunadamente el punto de acuerdo quedó en punto de acuerdo, no prosperó a una iniciativa de ley, no pasó de ahí. En diciembre de 2022, nuevamente Rosa María González Azcárraga, interpeló al ahora embajador de México ante Canadá, el antiguo gobernador de Quintana Roo, y le preguntó qué pensaba hacer acerca de esta situación de los trabajadores agrícolas. Obviamente, siendo una persona dedicada al turismo, no tenía mucho conocimiento de la situación acá. Suponemos que no le dieron la información No estaba completa. ni enterado. Claro. Pueden ver el video, está ahí en la Cámara de Diputados en diciembre del año pasado, en 2022, que si mal no estoy fue el 14 o el 15, eh, cuando comparece ante una comisión unida de la Cámara de Diputados y del Senado para que pudiera tener el beneplácito, ¿no? Para que pudiera ser nombrado embajador. Es la hora que seguimos esperando que se mejore el acuerdo y pues no han habido condiciones. Ahí México ha sido corresponsable en esta situación. Oye, a ver, para entender y que la audiencia también se ubique, es un acuerdo entre el gobierno de Canadá y el gobierno de México. Yo quiero suponer que por parte del gobierno de México deben estar involucradas por lo menos la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal y la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Ustedes han platicado con ellos? Así es, hablamos con Marat Bolaños, la persona encargada del programa, en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con el particular de Luisa María Alcalde. Platicamos con Dionisio, se me va su apellido ahorita, que es el encargado del programa de Canadá. Platicamos en Cancillería con varios funcionarios, con Luis Gutiérrez, con quien te digo que hemos tenido una relación pues fluida a pesar de todo, no ha podido hacer más. Él es director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior y bueno, pues nos ayudó cabildeando ahí, pero también hablamos con la oficina del canciller y se les informó. Y más allá de ello, pues están todos los artículos. Y en este punto de acuerdo, que pues, también se puede consultar en la biblioteca, en la página del Congreso, viene un listado en la exposición de motivos, un listado de cerca de 30 artículos que salieron solamente entre 2020 y 2021, diciembre de 2021, en los cuales se denota los problemas que hay. Y mira, mencionabas tú que Canadá y su reputación. Canadá tiene una reputación en efecto. Canadá desarrolló una doctrina que es el derecho a intervenir después de la crisis de Ruanda, en la cual hubo una guerra civil entre Hutsis y Hutus. Eh, y bueno, la cuestión ahorita aquí es que tenemos también que tener esto en cuenta, no es descargo para nadie. Las democracias y los derechos humanos se tienen que pelear todos los días. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Las condiciones de vida de los mexicanos, de los trabajadores, de las trabajadoras temporales extranjeras en Canadá, no pueden seguirse soslayando. Esta demanda lo que busca es que el gobierno reaccione y que la Suprema Corte de Justicia modifique la Constitución canadiense para asegurar que todos los extranjeros, todos los trabajadores en Canadá tengan derecho. Ahora, en el caso de México,
hay que hacer un exhorto a las autoridades de Relaciones Exteriores, a Gobernación, a Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que garanticen la salvaguarda de los derechos constitucionales de las y los mexicanos en el extranjero. No es un lujo. En la medida que se protejan los derechos de esos trabajadores, se está protegiendo a México. Tal vez no sean muchos, cerca de 60,000 personas al año, perdón, que vienen solamente a Canadá, pero también hay 250 y tantos mil que van a Estados Unidos. Oye, Y Carlos, entonces, ¿ya hay alguna demanda en contra del gobierno de Canadá y el sí, gobierno de México o nada más es en Canadá? es en Canadá, es la demanda que se inscribió en los tribunales el día 14 de septiembre, la semana pasada, jueves. Y Ok. esta demanda ¿Esta busca demanda ya es pública? ¿Ya la conoce la opinión pública o cuál es el manejo? se ha publicado ya, la noticia circula en medios canadienses, medios francófonos, medios anglófonos. Se ha enviado a 150 periodistas en México la nota y desafortunadamente no hemos visto que haya mucho interés. Eso es algo fuerte, es algo grave. Esperamos que sea porque no han tenido tiempo y que en los próximos días, mientras estamos hablando, ahorita acabo de ver que me acaba de llegar un mensaje de una periodista, pero pues la idea es precisamente a través de tu medio socializar la noticia, socializar lo que estamos haciendo y dejar bien en claro que la idea es mejorar las condiciones de vida de las personas que trabajan, que vienen a Canadá a trabajar. Y aquí también permíteme hacer un comentario adicional. Canadá es un país muy bondadoso en muchos aspectos. Se puede vivir bien, hay calidad de vida y seguridad. Pero el gran problema que tenemos también hoy en día es que hay una avalancha de personas que están llegando a solicitar refugio. Y se está corriendo la voz de que es muy fácil venir y pedir refugio. Muchas personas están quedando indocumentadas. Yo, habiendo trabajado en Estados Unidos, te puedo decir que es más difícil ser indocumentado en Canadá que en Estados Unidos. Aquí el servicio médico cuesta 800, 900 mil dólares un ginecólogo, una visita al ginecólogo, que las mujeres tienen que hacérsela sí o sí. Y sin embargo, hay personas que han pasado mujeres que han pasado 3, 4 años sin una visita al ginecólogo. Hay mujeres que han pasado embarazos completos sin ver al médico, aquí en Canadá. En el caso de los hombres, de los niños, 400 dólares una visita al pediatra, que ya se imaginarán cuántas veces hay que llevar a los niños al médico. Vivir como indocumentado en Canadá es muy difícil y desafortunadamente también tenemos el gran problema que no hay medios y no hay recursos. En Quebec hay solamente una institución que abre 2 días a la semana para dar algunas citas de medicina general. ¿Qué está pasando con todos los demás? No lo sabemos. Hay quienes manejan cifras de que 2 millones de mexicanos han migrado a partir del 2018, no del 2020, sino desde el 2018-2019. Se reactivó otra vez la migración que ya había casi descendido y muchos de ellos están llegando a Canadá pensando que es el nuevo Estados Unidos y la verdad es que están teniendo problemas muy duros. Nosotros como asociación, como ONG, estamos apoyando, tratamos de apoyar a la gente en la medida de lo posible, eh, pero no nos damos abasto. Y por ejemplo, los consulados de México tienen un programa que se llama Ventanilla de Salud, el cual es meramente un programa de referencia. Te dicen a dónde ir, a qué médico ver, pero no te están resolviendo el problema. Y esto lo traigo a colación porque acabo de ver el programa de gobierno de la doctora Sheinbaum y menciona que van a dar atención médica a los mexicanos en el extranjero. Y la verdad es que es algo poco menos que utópico. Y nada Son más recordar. promesas de campaña, mi querido Carlos. Pues sí, la cuestión aquí es que creo que queremos hacer la difusión para que la gente no se deje engañar y sepan las condiciones. En España, en Alemania, hay mucha gente que también está indocumentada en estos momentos, muchos mexicanos y de reciente arribo, y las condiciones son extremadamente difíciles. Allá es un poco menos fuerte, pero sí es duro. Entonces, eh, digo, la idea es que que los gobiernos de México permitan que la movilidad sea una opción y no la única salida a la miseria.
y además que se haga de una mejor forma, ¿no? Tenemos que mejorar el contrato de los trabajadores agrícolas. No hay otra. Tiene que mejorarse y hacerse de una forma digna y respetuosa para las y los trabajadores. Carlos, ¿cuántos mexicanos están dentro de este programa anualmente? Mira, varían un poco las cifras. Las últimas que tenemos son que aproximadamente 60,000 personas en Canadá, a las diferentes provincias. En Quebec tuvimos, estaba viendo justo hace unos días, en esta temporada, tuvimos casi 10,000 personas que vinieron a trabajar acá. Y vienen a trabajar a las granjas más alejadas que te imaginas, ¿eh? Porque además hay que tener en cuenta eso. Canadá es un país muy vasto Pero y todo. entonces no hay una cantidad fija dentro de este programa de trabajadores temporales. No, y fíjate que ahora que se reactivó el INAI, esa es una de las cosas que estamos haciendo, solicitando información, porque desafortunadamente la hemos pedido y no hay. Si tú buscas en las páginas de los consulados, vas a encontrar información hasta el 2018-2019. No hay después de esto. Entonces, estamos tratando de Alguien me saber hablaba de 50,000. Más o menos puede ser un parámetro, o es más o es menos. más de 50. Más de 50,000. Sí, así es. No son muchos los trabajadores que vienen, pero el gran riesgo, porque hay ese rumor, es de que que el gobierno pida que se expanda el programa bajo las mismas condiciones. Entonces, si hoy en día ya tenemos los problemas que tenemos, imagínate más adelante. Y los trabajadores, en verdad, además, por ejemplo, además de no poder cambiar de empleo, además de no poder sindicalizarse o tener una unión que los represente, tienen el gran problema de que esta movilidad de ir y venir es un incentivo perverso para que no generen antigüedad y no puedan generar una residencia acá, por ejemplo. Entonces hay gente que imagínate lo que es estar aquí 8 meses, 4 meses allá, después de unos años cualquier relación se erosiona. Los hijos ya no te conocen y son personas que quedan en el limbo. Por O un sea, lado, no hay los beneficios sociales como en México, de que vas acumulando tus semanas de trabajo para los beneficios no solamente de la pensión, sino también de la casa, del Infonavit y otros más, ¿verdad? no, fíjate que, por ejemplo, en el caso, hay un seguro que se paga, que es el seguro de paternidad, que casi nadie lo puede cobrar, porque tienen que tener unas condiciones que van en contra del programa. Porque además, aquí el problema que tenemos es que el programa está negociado a nivel federal y las provincias son las que se encargan de las previsiones y provisiones sociales. Entonces, hay un desfase. Y, por ejemplo, muchos de los trabajadores no pueden solicitar, no tienen el tiempo para solicitarlo. Por ejemplo, todos los años hay que hacer la declaración de impuestos en el mes de marzo. Y muchos la hacen y, y luego ya cuando les llega el cheque ya no les llega. Ya no supieron dónde quedó la bolita porque están en México. O muchos, por ejemplo, se lesionan, se van a México y en esa distancia ya no hay quien les apoye. Ya. Los consulados no se dan abasto. Fíjate, acabo de hablar en Ginebra con personal del IOM, del Instituto para las Migraciones, y nos decían que uno de los grandes problemas que han visto, no solamente en México, sino en otros países que son exportadores de mano de obra, es que las instituciones consulares no se dan abasto, no son suficientes. Sí. La naturaleza misma de los consulados no se presta para hacer estas visitas. En Estados Unidos, el cónsul podía llegar a granjas y hacer visitas sorpresa. Aquí tienes que avisar. El mismo cónsul tiene que pedir, tiene que sacar cita. Luego los trabajadores nos hablan y nos dicen, oigan, ¿quién va a venir mañana? ¿Por qué? Pues es que ya nos pusieron a limpiar, nos pusieron a pintar. Imagínate. Oye, Carlos, otra pregunta. Ustedes en Migrantes MX hablaron con Adrián Augusto, el anterior secretario de Gobernación, perdón, perdón, con Luisa María Alcalde, que era el anterior secretario del Trabajo, y con Marcelo Ebrard, que era el secretario de Relaciones Exteriores.
Hablamos con ellos dos, hablamos con Luisa María cuando era secretaria de Trabajo, hablamos con Marat Bolaños, que es la persona encargada del programa de trabajadores, y hablamos con Dionisio, se me va su nombre, es el encargado del programa de los mexicanos en Canadá. Y ellos tres, esta persona encargada del programa de trabajadores en Canadá, pues nos dijo que no era cierto, que los trabajadores están muy bien tratados. Y ahí están todos los artículos donde los reporteros canadienses están denunciando que hay malos tratos a los trabajadores y donde inclusive el visitador de Naciones Unidas contra la esclavitud acaba de publicar hace una semana, el 9 de septiembre, 9-10 de septiembre, acaba de publicar su reporte en el cual reconoce y dice que hay prácticas de esclavitud en Canadá con los trabajadores agrícolas. ¿Tienes ese documento? Sí, claro, es de dominio público, se puede googlear, pero te lo paso. ¿Me lo podrías enviar, por favor? Sí, sí. Muy bien, Carlos. Oye, pues como tú sabes, aquí en mi trabajo, en mis emisiones, en la plataforma de Detona, pues estamos totalmente abiertos a divulgar y promover y defender todos los derechos humanos de nuestros paisanos en Canadá y en cualquier parte del mundo. Entonces, siéntete en la libertad de poder compartir la información que sea necesaria y apoyar en la socialización de esta noticia, porque, como se dice coloquialmente, no se vale que estén explotando a nuestros paisanos allá en Canadá. Claro, pues te agradezco muchísimo el espacio y si me permites hacer un exhorto a las autoridades, todavía es tiempo para negociar el nuevo acuerdo, que se va a hacer la negociación entre septiembre, octubre, noviembre, y pueden mejorar las Hay un condiciones. nuevo acuerdo entonces que viene. Todos los años se revisa el acuerdo. Oye, ¿y el Senado está participando? Mira, al Senado le hemos enviado un sinnúmero de misivas a la senadora Carabeo, que en alguna ocasión hace 3 años nos dijo que ella iba a tomar la bandera de los trabajadores agrícolas. Debo reconocer que no nos ha contestado. Hay un par de senadoras más que nos han hecho caso, que han escuchado, porque el tema es de derechos humanos y que nos hemos acercado, pero todavía no tenemos una respuesta clara. Hemos Tengo entendido que Xochitl Gálvez está en la Comisión de Derechos Humanos. Así es, así es. No quisiera adelantar a Albricias, pero hemos intentado hacer el contacto. Ha sido difícil. Te estoy diciendo que la Yo me persona, comprometo a mandar esta entrevista a los senadores, incluyendo a Xochitl Gálvez. Tengo entendido que Beatriz Paredes también está involucrada en ese tipo de temas y algunos más. Así que cuenta con ello. Mándame la información para que podamos acreditar todo lo que aquí hemos platicado. perfecto, lo vas a tener. Y finalmente quisiera a tu audiencia decirles si están en Canadá, si están en Estados Unidos, e inclusive si están atravesando México, pueden acercarse a nosotros. El nombre de la ONG es Conseil Migrant o Salud de los Migrantes. Pueden buscarnos en Facebook y pueden mandar mensaje directo. Y nosotros lo que hacemos es referirles, buscar los recursos cercanos a donde están y orientarles para que puedan tener. Somos una ONG, no tenemos fondeo de nadie, esto es labor de voluntarios. Y por otro lado, pues si hay trabajadoras y trabajadores agrícolas que quisieran dar testimonio, también acérquense por favor. La página en Facebook es Salud de los Trabajadores Temporales. Y pues muchas gracias, Raúl. Nuevamente te agradezco en verdad el espacio, la posibilidad de socializar estas notas. No son tan estrambóticas como otras y pareciera que no tienen tanta importancia, pero la verdad es que son de fondo, porque de la forma que traten a un mexicano es como se trata al país. Si podemos mejorar las condiciones de vida para estas personas, esto va a repercutir en la marca país, en el nombre de Claro, México extranjero. claro. Muy bien, pues Muchas espero toda la información, estimado Carlos, y te reitero mi agradecimiento, tu tiempo por compartir, pues, esta información que no es nada agradable, pero hay que trabajar por los derechos humanos, en este caso de los mexicanos en Canadá, tu servidor y Detona estamos dispuestos a hacerlo
porque primero, antes que nada, está la dignidad de la persona. De acuerdo. Te mando un abrazo y muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti. Hasta pronto.